Muy buenas tardes, estamos en la edición número 208 de su programa Generación de Valor, una suma de acciones que cambian el mundo. Recuerden que este es un programa del Centro Latinoamericano de Responsabilidad Social, el CLARES, y de la Facultad de Responsabilidad Social de la Universidad Anáhuac. Saludamos al público que nos está sintonizando por el 1670 AM Radio Anáhuac, Eleva tus sentidos, y por nuestra plataforma digital radio.anáhuac.mx. También nos pueden seguir por nuestras redes sociales, por Twitter, son dos cuentas, @clares_anáhuac y @frs_anáhuac. Y por Facebook, todo junto, Facultad de Responsabilidad Social. Y pues bueno, el día de hoy tenemos una invitada súper especial que además viene de Colombia y sobre todo la verdad es que estoy súper emocionada porque viene representando a una no sé si cuando le pase el micrófono me va a regañar, pero para mí la verdad es que es una de las instituciones que tienen temas de responsabilidad social, que bueno, todo el mundo la conoce y la institución, y aparte yo creo que todos hemos trabajado con ellos y es el Global Reporting Initiative. Y pues bueno, antes de pasarle los micrófonos, déjenme presentarla. Ella es Estefanía Rubio Sea y es experta en sostenibilidad corporativa con experiencia en análisis y gestión de riesgos ambientales y sociales, inversión responsable y asuntos ASG, derechos humanos y empresa. Es profesional en finanzas y relaciones internacionales de la Universidad del Externado de Colombia, graduada con honores de la maestría en análisis de riesgos. Y esta maestría me parece que la estudió en Inglaterra, ahorita que ella nos cuente, y de la maestría de management de la Escuela de Negocios Audencia Nantes en Francia, y tiene experiencia en reportes, obviamente, y divulgación de los temas de ASG e incidencia en política pública, mercado de capitales, en temas de sostenibilidad corporativa. Y bueno, antes de pasarle los micrófonos, recuerden, Radio Escuchas, que el término ESG o ASG, que ya hemos también comentado en programas anteriores, pues no es otra cosa más que a lo que nos referimos con los temas ambientales, sociales y de gobierno corporativo, pero yo la verdad es que estoy súper emocionada el día de hoy y quiero ya de entrada pasarle los micrófonos a Estefanía. Estefanía, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Lorena, ¿cómo estás? Y muchas gracias a la Universidad de Anáhuac por invitarnos hoy a conocer el campus y a grabar este maravilloso programa. No, pues muchísimas gracias a ti, Estefanía, y pues sí, como podrán ver, ella es colombiana, viene de Colombia, que nos platique también cómo están ahorita en temas de pandemia por allá, por Colombia. Pero pues bueno, antes que nada, ¿les parece si empezamos con que nos diga qué es el GRI? El GRI o el Global Reporting Initiative es un organismo internacional. Nosotros somos el gran estandarizador de la información de sostenibilidad en el mundo. Quiere decir que nosotros generamos los indicadores para que esos compromisos de sostenibilidad que son tan amplios y a veces tan abstractos, como compromisos de derechos humanos o de apostarle al medio ambiente o incluso con los objetivos de desarrollo sostenible, empiecen a volverse más concretos a través de acciones puntuales que puedan ser medidas y a través de indicadores puntuales que permitan hacer seguimiento. Entonces nosotros somos ese desarrollador internacional de los estándares que genera un lenguaje común, además, porque yo siempre pongo el ejemplo de corrupción, que es uno de los temas más difíciles de medir. Si dejáramos en potestad de que cada organización o que cada empresa determinara qué indicador va a utilizar para, para medir cómo está su gestión o cómo está su desempeño en temas de corrupción, pues la verdad es que podría salir cualquier cantidad de indicadores. De hecho, en clases con mis estudiantes yo también lo he hecho y les pregunto, bueno, si ustedes tuvieran que inventarse un indicador, ¿cuál sería? Y la verdad es que todos son indicadores completamente distintos. Entonces, lo que hace el GRI es generar ese estándar global, esa homogenización de la manera en la que vamos a medir la sostenibilidad y pues logramos que cuando hablemos de temas de sostenibilidad como corrupción, pero también temas ambientales como agua, como emisiones, como economía circular o temas sociales como los asuntos laborales, derecho a protección de los datos de los clientes, digamos, toda la gran amplia gama de temas de sostenibilidad
tengamos un lenguaje común y todas las organizaciones del mundo nos midamos igual. Entonces, eso es lo que nosotros somos, el estándar global de información de sostenibilidad. Muchas gracias, Estefanía, por este concepto tan amplio que nos acabas de dar de lo que es el Global Reporting Initiative. Y lo que yo, fíjate que yo apliqué esta metodología cuando hice mi tesis en el doctorado y me encontré, la verdad es que con que tiene diferentes, o sea, ha evolucionado. Empezó, me parece, digo, a ver si no me regañas, creo que inició en 1997, ¿no? Esta metodología y ha ido evolucionando y tiene diferentes, déjame decirlo así, ¿cómo se llama? Se me fue la palabra, Estefanía, pero creo que tiene diferentes, ay, Dios mío, versiones, ¿no? Entonces, ¿qué nos puedes platicar sobre este tipo de versiones que tiene el GRI? ¿Cómo es que se ha hecho esta evolución? Porque ahora lo que entiendo es que tiene diferentes grupos, que obviamente estos grupos se refieren a diferentes, inclusive sectores, ¿no? Hay ahora también algo así que se le llaman los sectoriales referente al GRI. Entonces, pues bueno, Estefanía, ya estoy acá un poquito entre asomándome, viendo y demás, y ya sabes que también por la edad se me van las palabras, pero bueno, te regreso los micrófonos. Sí, la verdad es que, bueno, hemos tenido una evolución, como lo dices, nacimos en el 2000, en 1997, quiere decir que este año estamos cumpliendo 25 años, de hecho, en septiembre cumplimos 25 años de haber nacido. Nosotros nacimos como parte de uno de los mayores desastres ambientales que ha tenido la humanidad, que fue el derrame de Exxon Valdez, el derrame de miles de galones de petróleo en el mar, en Alaska, que generó una crisis pues, ambiental impresionante, enorme, y que suscitó muchas discusiones sobre la importancia y la necesidad de que las empresas midieran sus temas en ese entonces solo ambientales. Entonces el GRI sale como una respuesta a esa crisis ambiental, como una respuesta multiactor, de actores que estábamos muy involucrados en el tema y que deciden crear el Global Reporting Initiative para empezar a generar al principio solo guías. Nosotros nacimos como una guía. Quien nos sigue desde la historia más antigua sabrá que nosotros fuimos una guía que tuvo distintas actualizaciones. Empezamos con la G1, G2, G3, G3.1 y G4, que fue la última actualización de la guía que tuvimos. Y en esas actualizaciones básicamente fuimos madurando en entender que la sostenibilidad, uno, no era solo ambiental, que por supuesto se fue el tema por el que nacimos, el desastre ambiental, pero que esto también tenía que incorporar temas laborales, temas sociales, temas de comunidades, temas de gobernanza interna, temas de competencia desleal, de conducta empresarial responsable. Entonces hemos ido incorporando o fuimos incorporando en esas guías otros temas, hasta que en el 2016 decidimos volvernos un estándar. La diferencia, que siempre me lo pregunta, cuál es la diferencia entre una guía o un estándar o cuál fue ese salto que dimos en 2016. Básicamente, una guía es como una orientación, como un paso a paso, pero es una sugerencia, ¿no? Eso es lo que yo te sugiero que sigas, el paso a paso que yo te sugiero que sigas, o la información que yo te sugiero que reportes si quieres hablar de este tema. Ahí que Pero te cuando nos... cortaste un poquito, entonces déjame retomar. La guía es como una sugerencia. Lo Exacto. que pasa es que ahí se cortó un poquito. ¿Y el estándar sí es algo ya a seguir o...? Sí, el estándar ya te da unos debes y unos deberías. Entonces, los debes es información que debes reportar y los deberías, pues, son sugerencias adicionales. Y esa guía que surgió ese estándar que surgió en el 2016 fue actualizado a finales del año pasado nuevamente para incorporar ya los últimos avances en conducta empresarial responsable de la OCDE, en gobierno corporativo. Entonces, este año estamos además estrenando completamente actualizados nuestros estándares. Ok, perfecto. Y también entiendo que hay, bueno, grupos, ¿no? Como te decía ahorita, pero hay un grupo que es uno de los fundamentos donde yo creo que aquí engloba toda esta parte como general que nos acabas de platicar. Luego viene otra de contenidos y otra de temas materiales. A mí la que me interesaría que me platicaras es la de temas materiales. ¿Qué podemos nosotros encontrar en esta sección del GRI? Bueno, como lo mencionas, nosotros tenemos
tres tipos de estándar: el universal, que es básicamente el manual de uso del GRI, la información general, digamos, en eso no voy a entrar en mucho en detalle. Ujú. El segundo es el de temas materiales o el de temas, los estándares temáticos, que son 31 temas distintos de sostenibilidad. Entonces, básicamente, una empresa hace lo que nosotros llamamos el ejercicio de materialidad para priorizar qué temas son relevantes para esa organización puntualmente. Y una vez tenga ese listado de temas que son relevantes, utiliza los estándares temáticos para reportar lo que les decía, desde temas económicos como competencia desleal, presencia en el mercado, pago de impuestos, pasando por temas ambientales como, por ejemplo, emisiones, agua, energía, uso de materiales reciclables, a temas sociales como bienestar de los trabajadores, involucramiento de las comunidades, derechos de los consumidores. Entonces tenemos 31 temas distintos para que las organizaciones reporten. Y además tenemos los que hablabas tú anteriormente, que son los sectoriales. Y es que hemos identificado que hay temas generales que le pueden aplicar a cualquier tipo de empresa, como los ejemplos que he dado ahorita, pero hay temas que son muy puntuales para ciertas industrias. Entonces, si yo hablo, por ejemplo, de la industria extractiva, más específicamente de petróleo y gas, pues esas industrias, por supuesto que también tienen temas de emisiones y demás, pero tienen unos temas que son muy particulares. Por ejemplo, el tema de tierra, ¿no? Cómo accede a esa tierra donde hace la exploración, que si toca desplazar, cómo afecta ese ecosistema en el lugar donde hay exploración, un tipo de contaminación específica, por ejemplo, cuando se hace fracking. Entonces, generamos unos estándares por sectores para incluir unos criterios o unos indicadores adicionales por sector. Ok, ay, pues muchas gracias. Oye, y fíjate que también, bueno, digo, tú aquí eres la experta, ¿no? Sin embargo, yo de lo poco que he leído, los principios para elaboración de informes, bueno, son obligatorios y se desea, déjame decirlo así, declarar, ¿no? Que el informe de sostenibilidad se ha elaborado bajo conformidad del estándar SGRI, pero me parece que se divide en dos grupos, ¿no? Me parece que uno es de contenido y otro de calidad. ¿Estoy bien o...? Hay dos maneras de usar el Ajá. estándar. Una primera manera es usar todo lo que dice el estándar al pie de la letra, que como les digo, ya el estándar tiene unos debes que además están en negrilla, están súper claros. Esos debes tienes que aplicarlos si quieres reportar de conformidad con los estándares GRI. Quiere decir que cuando una organización autodeclara en su informe que ese informe fue preparado de conformidad con GRI, es porque cumple todos los requerimientos que hace GRI. Pero hay organizaciones que de pronto no están listas para poder cumplir con todos los requerimientos, pero ya están empezando a medir y tienen información importante para reportar. Por ejemplo, yo soy una empresa que tengo un tema de agua muy importante porque soy una empresa de agro. Entonces, puedo utilizar una parte del estándar para reportar esos temas sin tener que cumplir con todos los requerimientos del estándar, y de esa manera yo puedo hacer un informe GRI referenciado, es decir, no utilizo todo el estándar y lo hago de conformidad a lo que piden todos los estándares GRI, sino utilizo algunas partes del informe y preparo un informe referenciando GRI para la elaboración. Entonces les decía que el contenido completo es una manera, pero la otra manera es cuando yo puedo utilizar algunas partes. Sin embargo, ya que hablas de calidad, los principios de calidad tienen que ser aplicados así tú elabores un informe de conformidad con GRI o GRI referenciado, porque esos principios de calidad son los que me permite como empresa entender si esa información que yo estoy reportando tiene la calidad suficiente, y algunos principios son comparabilidad, fiabilidad de la información, equilibrio, claridad. Entonces, independientemente de si yo utilizo todo el estándar para reportar o solo utilizo alguna parte del estándar para reportar temas puntuales, tengo que asegurarme que esa información que estoy reportando sea de calidad, y para eso los principios son de uso obligatorio en cualquiera de las dos modalidades. Bueno, tenemos que ir a un corte, pero no se vayan, regresamos. El día de hoy estamos hablando con Estefanía Rubio Sea del GRI y no se vayan, regresamos. Bueno, estamos regresando a su programa Generación de Valor, una suma de acciones que cambian el mundo. El día de hoy estamos platicando con Estefanía
Rubio Sea del Global Reporting Initiative, y la verdad es que esta conversación está padrísima, aunque hemos tenido unos pequeños problemas de conexión, pero bueno, les hago un resumen, a ver si voy atendiendo bien, Estefanía. El Global Reporting Initiative es una organización internacional, siendo que yo dije que al principio que era una institución, pero es que la verdad es que para mí sí es toda una institución. La verdad es que me encanta a mí el Global Reporting Initiative. Obviamente, pues es sin fines de lucro, con un enfoque multi stakeholders, ¿no? Por así llamado. Mencionabas que fue creado en 1997, creo que ahí sí le atiné. Después, pues bueno, se fundó en Boston, ha tenido diferentes versiones dentro de, déjame decirlo así, las más representativas pues han sido en el 2002, en el 2011, en el 2013 y pues bueno, la nueva versión que hay o que tenemos ahorita, ¿no? La elaboración de informes de sostenibilidad, pues obviamente pues es una práctica que consiste en elaboración de informes públicos sobre los impactos económicos, ambientales y sociales. ¿Qué otra cosa mencionaste? Que bueno, bajo la estructura de los estándares GRI, tenían los 101, que son los fundamentos, luego los conceptos generales y los enfoques de materiales, ¿no, verdad? Bueno, ahí ahorita me corriges. Sí, la ¿Sí? materialidad dentro de los generales. Ok, perfecto. Y luego ya de ahí tenemos los sectoriales. Bueno, creo que voy aprendiendo ahí más o Exacto. menos. Y que bueno, dentro de los estándares temáticos, por así decirlo, si me dejas decirlo así, está el GRI 200, el GRI 300 y el 400, ¿no? Que prácticamente dentro de estos 400 entran todos los temas sociales, como los que nos mencionabas que tienen que ver un poquito con los derechos humanos, porque dentro de este sectorial, pues se maneja lo que es empleo, se maneja el trabajo infantil, el trabajo forzoso, las comunidades locales, la evaluación de los proveedores, y bueno, son muchos, la verdad es que no me lo sé totalmente de memoria. En el estándar temático 300, me parece que, bueno, como comentaba, son los materiales donde viene lo que están enfocados en energía, agua, biodiversidad, emisiones, cumplimiento ambiental, y el estándar económico en el cual se enfoca en el desempeño económico, presencia en el mercado, impactos económicos indirectos, prácticas de contratación pública y fiscalidad. Aquí yo te iba a hacer una pregunta, Estefanía, el que se refiere a desempeño económico. Aquí lo que se da a conocer cuando se hace la publicación bajo la metodología GRI son temas financieros, o sea, este desempeño económico. No, la verdad es que esa es una pregunta que nos hacen muy frecuentemente. Ok. Cuando hablamos de desempeño económico, estamos hablando del impacto que tiene una empresa en la economía local, regional o nacional. Entonces estamos hablando, por ejemplo, de cuánto mueve el PIB, de, por ejemplo, prácticas de contratación, de los impactos que está generando esa empresa hacia afuera. Los temas financieros lo llamamos y es distinto, pero eso sí es algo que vemos que ocurre muy frecuentemente y es el error de pensar que cuando estamos hablando de los asuntos económicos, estamos hablando de los asuntos financieros y es distinto. Cuando hablamos de económico, estamos hablando del impacto que genera la empresa como... Sí, lo financiero No, es no, el impacto hacia adentro, mientras que lo económico es el impacto que genera hacia en la afuera. empresa como un actor relevante de la economía. Ah, ok, mira, qué bueno que te volví a preguntar porque eso es súper interesante. Y fíjate que lo que entiendo también es que dentro de los estándares temáticos hay tres diferentes categorías, ¿no? De contenido, por así decirlo. Me parece que una, bueno, son los requerimientos que a lo mejor es la organización informante debe de, ¿no? Creo yo. Luego ya las recomendaciones, que es la organización informante debería, que era lo que nos platicabas ahorita un poquito, y las directrices, ¿no? Que es aquí donde entra lo se puede o es posible, y en donde me imagino que aquí hay una información de contexto o algunas explicaciones o algunos ejemplos. ¿Es así o...?
Sí, la verdad es que nosotros lo que hemos hecho es identificar dentro de cada tema de la sostenibilidad cuál es la información mínima que una organización debería reportar, pero también qué información adicional puede incluir una organización dentro de su informe para informar mejor. Entonces, por ejemplo, el tema de género. Yo puedo preguntarte un indicador muy puntual que es cuántas mujeres versus cuántos hombres tienes contratados. Sin embargo, un número, digamos que yo te digo que tengo 60% de mujeres y 40% de hombres. Esa cifra sola no te dice mucho. Yo tengo que darle contexto a esa información y, por ejemplo, decirte que de ese 60% de mujeres, el 30% está en puestos directivos, porque también puede pasar que yo tenga 80% de mujeres, pero todas están en el rango más bajo profesional. Entonces, tengo que empezar a mostrar con información adicional cómo ese número, ese indicador general, le doy dando contexto. Entonces, explicar, por ejemplo, que tengo tantas mujeres en la junta directiva, empezar a explicar cómo gestiono yo ese tema, cuál es el enfoque de gestión, le llamamos en GRI, qué programas tengo yo para lograr equidad de género dentro de mi organización y demás. Entonces, por eso lo dividimos en cuál es lo básico, cuál es el indicador básico, el debe, y los demás son cosas que tú deberías o podrías adicionar de información para que el lector de ese informe tenga una idea más general de cómo lo gestiona la organización. Ok. Oye, Estefanía, y entiendo que también existen algunos, bueno, nos comentabas ahorita del principio de contenido, que en este informe ayudan a las organizaciones a decir qué contenido se debe de incluir, ¿no? Y el de calidad, en el cual pues nos orientan en la toma de decisiones, pues obviamente para garantizar la calidad, ¿no? De la información, déjame decirlo así. Pero entiendo que dentro de estos contenidos y dentro de esta calidad también existen algunos principios, ¿no? Por ejemplo, si no mal recuerdo, había uno de la inclusión de los grupos de interés o del contexto de sostenibilidad, y me parece que en principios de calidad había algunos que eran como el de precisión, equilibrio, claridad, puntualidad, y son de los que me acuerdo. ¿Qué nos puedes platicar sobre estos principios? Bueno, nosotros en el 2016, en los estándares del 2016, hicimos una diferenciación entre principios de calidad y principios de contenido, que como lo decías tú, los de contenido me ayudaban a definir qué información incluir, mientras los de calidad me ayudaban a que esa información que yo iba a incluir tuviera la suficiente calidad. Para el 2021 lo que hicimos fue agruparlos todos bajo una sola categoría, que son principios de reporte. Entonces, dentro de principios de reporte tenemos, creo que son 8 en total, principios de reporte, en donde mezclamos contenido y calidad porque creemos que van de la mano. Creemos que uno no puede hablar solo de contenido sin hablar de calidad. Entonces, ahí pues vuelven a estar temas como contexto de sostenibilidad. Tú tienes que tener el contexto en el que opera tu organización para identificar los temas para reportar, o sea, el qué, pero también tienes que saber a qué contexto le estás hablando para saber cómo presentas ese tema. Entonces ahí estaríamos hablando de calidad. Y también tenemos otros como, por ejemplo, el principio de balance. Y este es uno en el que yo quisiera hablar porque casi que la mala fama que tienen los informes de sostenibilidad es que las empresas lo están usando para lavar su imagen, para presentar lo bonito, lo lindo que son, para poner las imágenes de las donaciones que hacen, para contar las historias lindas, pero realmente no son unos informes que estén reflejando de manera objetiva a las organizaciones. Hay un principio, que es el principio de equilibrio, en el que nosotros somos muy enfáticos precisamente para lograr que cada vez más los informes sean más valiosos para tomar decisiones. Y es que la información que tú presentes, el qué y el cómo debe estar presentado tan equilibradamente y tan objetivamente que permitan de verdad reflejar cuál es la realidad de una organización. Entonces, equilibrio dice, tú no puedes presentar solamente la información positiva o la que a ti te parece que es bonito mostrar. Tú tienes que mostrar la organización como es. De hecho, si lo comparamos con los informes financieros, pues si a ti la utilidad al final te da negativo, tú no puedes maquillar eso, tú no puedes cambiar porque esa es una información que está ahí. Tú puedes ponerla y puedes ponerle notas al balance para explicar si hubo un aumento de costos o, bueno, digamos, qué fue lo que pasó para que la utilidad al final diera negativo, pero no puedes alterar el informe porque el informe debería reflejar de manera objetiva la realidad financiera de una organización. Lo mismo pasa con los informes de sostenibilidad. Tú puedes incluir explicaciones, tú puedes incluir notas
a los indicadores para explicar, por ejemplo, por qué hubo un aumento en emisiones, o por qué hubo un aumento en el consumo de agua, o por qué hubo un aumento en las enfermedades de los trabajadores. Pues tú puedes explicar, pero tú no puedes cambiar lo que pasó, sino que tienes que ser suficientemente objetivo y suficientemente equilibrado al momento de presentar la información para que cuando alguien lea ese informe realmente entienda en qué está la organización. Ok, muchas gracias. Oye, y fíjate que tengo otra duda, ¿no? Bueno, te digo que este programa, la verdad es que más que una entrevista, yo lo estoy disfrutando totalmente porque estoy aprendiendo mucho de ti, de la experta. Acuérdense que el día de hoy estamos hablando con Estefanía Rubio Sea, quien trabaja en el Global Reporting Initiative y que, bueno, aparte viene de Colombia. Entonces, la verdad, estoy doblemente feliz de tenerte aquí en el programa, Estefanía. Y fíjate que cuando nosotros reportamos bajo la metodología GRI, hay una manera de hacerlo de manera exhaustiva y hay otra esencial. Si nosotros lo hacemos de manera esencial, ¿qué es lo mínimo indispensable que debemos de reportar? Ahí también vale la pena aclarar que con la última actualización, para volverlo más fácil, decidimos que esas dos categorías se iban a unir en una sola y que íbamos a tener más bien informes de conformidad, que eran los que hablaba ahorita, los que cumplen con los 9 criterios que exige el GRI y los que pide que una empresa reporte todos los debes, los que yo les decía que están en negrilla, esa mínima información. Si tú cumples con los 9 requisitos del GRI y además reportas todos los debes, estás haciendo un informe de conformidad con el GRI. Pero si tú utilizas algunas secciones de los estándares GRI para reportar información puntual sobre temas que de pronto sean relevantes, o lo utilizas pero todavía no eres capaz de cumplir con los 9 criterios que pide el GRI, puedes hacer uno GRI referenciado. Quiere decir que estoy usando los estándares GRI, referenciando los estándares GRI para reportar, pero no estoy usando todo lo que me pide GRI. ¿Por qué lo hicimos? Porque explicar la verdad desde nosotros la diferencia entre esencial y exhaustivo era todo un lío, más aún para las empresas entenderlo. Entonces dijimos, no, hay que simplificarle la vida a las empresas. La sostenibilidad y la responsabilidad social no se trata de volverle esto súper complejo a las organizaciones, sino al revés, darles estrategias y herramientas para que sean cada vez mejores empresas, para que tengan cada vez mejores prácticas. Entonces, siempre estamos en la búsqueda de cómo simplificar el lenguaje, simplificar los procesos y las metodologías para que la adopción sea mayor. Aquí no queremos empresas perfectas, sino empresas que quieran usar esto para mejorar. Ok, muchas gracias. Oye, Estefanía, y bueno, leyendo tu semblanza, leyendo pues veo que vienes de la parte financiera, de la parte de los mercados de capitales. ¿Cómo fue que te atrapó este tema tan padre que es la responsabilidad social y la sostenibilidad? Yo estudié finanzas porque, bueno, me gusta mucho las discusiones financieras. Desde el colegio siempre fui muy buena con los números y, digamos, fue algo que me atraía. Mi familia tiene una empresa en Colombia, entonces mi idea era en algún momento poder tomar el liderazgo de la empresa. Entonces estudié finanzas y, de hecho, después hice una maestría en management en Francia. Em, Sin embargo, hay una diferencia entre lo que uno es bueno y lo que uno le apasiona. Y yo era muy buena, pero lo que realmente me movía eran los temas de sostenibilidad. Entonces, cuando ya regresé otra vez a Colombia con mi maestría y con mi título, lista para poder ejercer como financista, creo que le perdí el entusiasmo de ejercer la profesión y empecé a buscar como oportunidades más en temas de sostenibilidad. Empecé en digamos que creo que empecé por donde era, y es haciendo campo. Cuando uno es investigador muy junior, tiene que ir a campo, a entrar a donde están realmente las operaciones de las empresas, a levantar información. Y ahí entendí la complejidad que enfrentan las empresas, no desde el escritorio en la capital, sino en donde está realmente la operación, cuando tienes que interactuar con comunidades, cuando generas unos impactos importantes en el medio ambiente y tienes que poner la cara en esa comunidad. Entendí eso y ahí dije, bueno, esto es lo que yo quiero hacer. De hecho, ahí mi familia siempre me decía, no entendemos qué tiene que ver tu trabajo con lo que haces. Y por muchos años mi respuesta fue nada. Pero con el surgimiento de la inversión responsable me ha dado la oportunidad de volver
a aplicar todo eso que aprendí en mi carrera, pero ahora con los lentes de sostenibilidad. Entonces creo que encontré el punto medio perfecto entre esa carrera, pero lo que me apasiona. Qué padre, muchas gracias. Oye, ¿y hay algún estándar que sea tu favorito? Porque bueno, digo, hay temas totalmente que están enfocados en temas ambientales, sociales, económicos, y bueno, yo pensaría, ¿no? A lo mejor por lo que nos acabas de platicar, algún estándar que esté enfocado en el tema económico, pero puede ser que no. Entonces, Pues la verdad es que cada estándar es un universo, ¿no? Cuando uno habla, por ejemplo, de impuestos sostenibles, es que si empiezas a ver eso, es absolutamente fascinante la discusión en la manera en la que la empresa debe hacer una planeación tributaria eficiente, pero al mismo tiempo, si yo no pago impuestos, no hay desarrollo. Entonces, eso es un tema súper interesante. Todo el tema de cambio climático, por supuesto, no solamente desde el impacto que estamos generando como sector privado, sino desde cómo eso se devuelve en riesgos para la operación, en riesgos para la continuidad del negocio, pero definitivamente y por la manera en la que yo empecé la sostenibilidad, que fue con comunidades, creo que mi parte favorita es el tema social, que además siento que es como la parte menos favorita de las empresas porque es la más difícil también. Entonces, la verdad es que a mí esa es la parte que me apasiona porque en últimas lo que yo pienso es que nosotros no hablamos de temas ambientales por el simple altruismo de pensar que queremos proteger el medio ambiente, sino porque necesitamos un entorno donde los seres humanos podamos vivir y convivir. Entonces, en últimas, lo que está en el centro somos las personas. Yo diría que me inclino más por los temas sociales. perfecto, muchas gracias. Pues vamos a un corte, no se vayan, regresamos. Estamos regresando a su programa Generación de Valor, una suma de acciones que cambian el mundo. Y estamos por el 1670 AM Radio Náhuac, eleva tus sentidos. Recuerden que también, si es que no alcanzaron a escuchar el programa completo o si lo quieren volver a escuchar, recuerden buscarnos en Spotify, Generación de Valor, y ahí nos pueden escuchar cuantas veces quieran. La verdad es que está muy interesante el programa del día de hoy, ya que estamos platicando con Estefanía Rubio Sea, que viene o es líder del mercado de capitales del Global Reporting Initiative. Y pues bueno, antes de irnos al corte, Estefanía nos estaba platicando que de los estándares favoritos que ella tiene son los sociales. Yo coincidiría también con ella, a mí me gustan los estándares sociales y sobre todo porque cuando tú ves, no sé si coincidas conmigo, Estefanía, pero cuando tú buscas información que tenga que ver o que esté relacionada con estos estándares sociales, no buscas tanto el número, el indicador, sino que realmente le pones cara a la persona, o sea, realmente es enfocarte y realmente es meterte en los proyectos que traen las organizaciones, ¿no es así? Sí, creo que precisamente lo que yo venía diciendo es Mm. cuando, digamos que cuando tú hablas de cambio climático todavía es como tan abstracto, pero cuando tú hablas de comunidad y puedes ver el impacto positivo que genera una empresa en la comunidad y puedes ver cómo está prosperando una sociedad, pues creo que eso es lo más gratificante. Así es, totalmente. Y pues bueno, hay una pregunta obligada que tengo que hacerte. ¿Qué es para ti la responsabilidad social? Bueno, pues yo creo que estamos en un mundo de un montón de conceptos que han ido evolucionando. Creo que hay que entenderlo desde la responsabilidad que asume una organización por los impactos negativos que genera. Es decir, y quienes sean padres y me estén escuchando, si tu hijo está jugando con un balón y le rompe la ventana al vecino, pues lo que tienes que enseñar a tu hijo es que uno tiene que ir a poner la cara, a decir, primero, perdón por lo que hice y segundo, cómo reparo ese daño que hice. Creo que hay que entender la responsabilidad mucho la responsabilidad social empresarial mucho desde esa responsabilidad que asume la empresa por los efectos de su operación, pero también entenderlo desde el aporte que puede hacer la empresa al desarrollo sostenible. Entonces, para mí, lo primero es evitar el impacto negativo. Si una empresa solamente puede hacer una cosa, es identifica tu impacto negativo y gestiónalo. Eso sería la base de entrada.
pero también entender a la empresa como un actor relevante del desarrollo sostenible y por lo tanto entenderlo también como una oportunidad de potenciar la manera en la que las empresas pueden aportarle a un desarrollo mucho más sustentable y mucho más armonioso con la naturaleza y con las necesidades de la comunidad. Entonces, desde lo positivo y desde lo negativo. Ok, muchas gracias. Oye, Estefanía, pues, bueno, coincido muchísimo contigo. Para mí, pues, obviamente, cuando a mí me han llegado a preguntar, ¿no? ¿Qué es para ti la responsabilidad social? Un poquito, pero sintetizando lo que acabas de decir, yo digo, pues, la responsabilidad es prácticamente parte de mi vida, ¿no? Porque realmente una vez que la descubres, no es que puedas decir, ah, estoy en la universidad, voy a hacer responsabilidad social, voy a ser socialmente responsable, ¿no? Pero ya estoy en mi casa y no, pero a lo mejor me muevo a la gasolinera y ahí vuelvo a hacer, pero me voy a comprar donas y ahí ya no lo soy. O sea, yo creo que sí coincido contigo totalmente que también lo que tú le enseñas a los niños es realmente pues lo que ellos aprenden, ¿no? Y si tú, o bueno, en mi caso, yo sí tengo hijos, la verdad es que Estefanía está muy chiquita, déjenme decirles. Entonces, pero bueno, no se queden con las ganas. Súmense a Facebook y a YouTube Live para que realmente vean que chiquita está Estefanía. Y pues bueno, yo sí tengo niños y realmente pues no puedo ser dos Lorenas, ¿no? O sea, tienes que ser Lorena de una pieza y comportarte igual, tanto en la universidad como en tu casa, como en los niños, ¿no? Fíjate que nosotros ayer festejábamos perdóname, la semana pasada festejábamos la misa de agradecimiento aquí en la facultad y pues porque bueno, nosotros consideramos a nuestro patrono a San Francisco de Asís, que él era también quien veía mucho por el medio ambiente y por los animalitos. Y algo que decía San Francisco de Asís es, predica, pero con tus acciones, ¿no? Y si es necesario, usa las palabras. Entonces, la verdad es que coincido contigo, los temas digo, ya si nos vamos más a un tema de empresa, de decir responsabilidad social, pues bueno, son todos aquellos propósitos y que la misión y la visión y que coincida y que sea de manera transversal y pues bueno, ahí ya entra también un poco esa evolución, ¿no? Que ha tenido la responsabilidad social en cuanto ahora de ser, bueno, mucha gente le llama, ¿no? De la filantropía, pasó a la responsabilidad social, de la responsabilidad social ahora a estos criterios ASG o ESG, lo ambiental, lo social, lo económico, o el triple bottom line, ¿no? Que lo económico, lo social, y también, bueno, algunos mencionan la gobernanza, ¿no? Dependiendo del autor que estemos viendo. Pero bueno, la verdad es que al igual que tú, yo estaba en temas financieros y una vez que descubrí la responsabilidad social, la verdad es que ahora la veo en todos lados, ¿no? Entonces, es por eso que yo les digo, pues la responsabilidad social es parte realmente de mi vida. Y bueno, Estefanía, fíjate que en el programa tenemos dos secciones más. Una se trata de mandar saludos, entonces aquí por favor te cedo los micrófonos y mándale saludos a quien tú quieras. Digo, no sé si en Colombia se acostumbre, pero por ejemplo acá cuando yo era chiquita, hablabas al programa de radio y decías, quiero mandarle saludos a mi mamá, a mi abuelita, ya sabes, a todo el mundo. Y entonces, pues bueno, este espacio es para ti y para que mandes saludos a quien tú quieras. Bueno, creo que y aprovechando que además estoy en México, primero un saludo muy especial a nuestra comunidad GRI en México. Nosotros tenemos organizaciones que hacen parte de nuestra comunidad, entre esas la Universidad de Anáhuac, pero están otras organizaciones también muy relevantes y que nos ayudan a extender este mensaje a lo largo de todo el sector empresarial. Entonces, un saludo muy especial a todos los miembros de nuestra comunidad. Y quiero mandarle un saludo muy especial a mi colega Lila y contarles además que a quienes nos están escuchando que hace 6 meses decidimos abrir una oficina para México específicamente, reconociendo que es un mercado muy especial y muy importante para nuestra región. Entonces, un saludo muy especial a mi colega Lila, que ahora hace parte de nuestro equipo desde acá, desde México.
Muchas gracias, Estefanía. Y pues bueno, yo la verdad es que aprovecho también este espacio para mandar saludos a la gente que nos ha estado escribiendo el día de hoy. Mandamos saludos para Miguel Gutiérrez, Estela Torres, Lilia, nada más me puso así Lilia, no sé cuál sea su apellido. También tenemos acá saludos para Jack Miranda, y bueno, siempre nos escucha y se conecta y está muy atento a todos los temas que revisamos cada jueves, Leopoldo Hernández. Entonces, muchísimas gracias a todos ellos que nos están escribiendo y aparte nos dicen que está muy interesante el programa y te mandan saludos, Estefanía. Y aparte, también por aquí me comentan que si no voy a decir que mi serie favorita es Betty la Fea. No, todavía no llegamos a esa sección. Y bueno, pues bueno, tenemos una sección más, Estefanía, que se llama Cuéntanos, cuéntanos. Y para ello voy a necesitar que me regales 2 números del 1 al 6. Fíjate que en esta sección, aquí en la Universidad de Anáhuac, nos gusta poner a la persona al centro de todo lo que hacemos. Entonces, pues bueno, ya conocimos a Estefanía Rubio, digamos, la representante del GRI, la profesionista, la doctora en finanzas. Entonces, pues bueno, ahora nos gustaría conocer a Estefanía como la persona. Entonces, si me regalas 2 números del 1 al 6. El 3 y el 5. El 3 y el 5. Y pues bueno, vamos a ver qué te depara el destino. Y te tocó un combo de 2 preguntas que dice, eh, ¿qué te gustaba hacer a los 7 años? Es el primero. Y la otra es, ¿qué pasó la semana pasada? Ay, Dios mío, no me gustan estas preguntas porque si no me acuerdo qué hice ayer, menos la semana pasada, pero bueno. Bueno, a mis 7 yo tengo una experiencia muy bonita y es que cuando yo estaba en primaria, yo ya no me acuerdo si fue como a los 7 o a los 8, pero estaba como por esa edad, me lancé de representante de los estudiantes de primaria y en esa época en Colombia estábamos viviendo una situación de seguridad muy difícil, mucho más difícil de la que vivimos ahora. Y en la ciudad donde yo vivo, que es Cali, que seguramente algunos conocerán o habrán escuchado, pues era una de las ciudades más azotadas por el conflicto y tuvimos varios secuestros masivos. Cuando yo tenía esa edad, tuvimos uno de los grandes secuestros masivos donde secuestraron muchos niños, además de mi edad. Entonces yo organicé con mis amigos una marcha para pedir la liberación de los niños, una marcha en la que se unieron más de 18 colegios en Cali, que además después el alcalde se enteró y llamó, convocó a funcionarios públicos de salir a marchar y al final se convirtió en un día muy bonito. Creo que es uno de los días que más recuerdo de mi infancia porque imagínate tú a los 8 años con una idea chiquita con tus amigos de convocar algo muy pequeño y que al final terminó teniendo mucho eco, por supuesto porque mis papás y los amigos de mis papás también ayudaron a que medios fueran, entonces esto se volviera viral, pero creo que esa es una de las cosas que más me emociona contar de mi infancia, de acordarme, incluso se me quiebra a veces la voz de acordarme de lo que sentí ese día. ¿Y qué hice la semana pasada? Pues estaba preparando este viaje para acá. La verdad es que cuando tengo estos viajes donde tengo una agenda muy movida y me reúno con muchos actores, pues hay que preparar muchas agendas. Entonces tuve una agenda bastante apretada, pero sí les puedo contar que viajé a México con anticipación para tener unos días ahí para tomarme unos tequilas y comerme unos tacos antes de empezar todas las reuniones de trabajo. Perfecto. Ay, pues muchas gracias por compartir y qué padre experiencia la que viviste a los 8 años. No, bueno, yo lo que les puedo platicar que me gustaba hacer a los 7 años, a mí me gustaba mucho bailar danza regional y pero nada que ver con lo que tú hiciste. O sea, realmente imagínate todo un movimiento, digo, lamentablemente que hubo secuestros y se tuvo que dar esto para que se hiciera ese movimiento, pero pues bueno, es de admirarse totalmente, Estefanía, y pues muchas felicidades. Y yo la verdad es que nunca me acuerdo ni qué hice ayer, entonces pues bueno, acordarme qué hice la semana pasada. Bueno, algo muy padre que pasó la semana pasada es que mi hijo Juan Pablo cumplió 16 años, entonces
seguramente estuve organizándole, fue con sus amigos a un juego que se llama Enigma Rooms, entonces seguramente estuve chateando con las mamás a ver si podría prestarme a sus niños para que compartieran con mi hijo en su cumpleaños. Y pues bueno, Estefanía, estamos casi llegando al final de nuestro programa y ¿tienes algún comentario final que quieras hacer? No, creo que agradecer nuevamente a Nahuac por esta invitación, a todas las personas que se han conectado a escucharnos y pues el mensaje de, creo que lo que tú decías es muy, muy significativo para mí, es que uno no puede desligar lo que hace como profesional de lo que hace como persona. Entonces, pues a todos los que trabajamos en sostenibilidad, el llamado es a hacerlo parte de nuestras vidas y aportar no solamente desde nuestro trabajo, sino desde cómo criamos a nuestros hijos, cómo vivimos en nuestra casa y el ejemplo que le damos como personas. Muchas gracias, Estefanía. Pues bueno, de verdad yo te agradezco este programa. Y pues bueno, hemos llegado al final de su programa Generación de Valor, una suma de acciones que cambian el mundo. Agradecemos obviamente la presencia de Estefanía Rubiosea del Global Reporting Initiative. Nos despedimos del público que nos está sintonizando por el 1670 AM Radio Náhuac. Agradecemos al señor Mario en los controles y a Rocío por la administración del programa. Y pues bueno, la verdad es que el día de hoy, como tal, no hubo una frase de película que me enviaran, entonces, pero bueno, no quise dejar terminar el programa sin decirles esta frase que a mí me gusta mucho, que dice, cero preocupaciones, todo llega, todo cambia, todo pasa, y pues sean felices, nos vemos el próximo jueves, sean felices, muy buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego, que estén bien.